Entre pajaretes y piscos, memorias sobre los brebajes patrimoniales del Huasco Alto. El territorio del Huasco Alto abarca la precordillera y cordillera del Valle del Huasco y se corresponde con la actual comuna de Alto del Carmen en la tercera región de Atacama. Este territorio se constituye a partir de dos valles transversales enclavados, el Valle del Tránsito y el Valle del Carmen, que gozan de un especial microclima semidesértico y corrientes de aguas provenientes de un delicado ecosistema glaciar. Estas características, sumados al trabajo social y conocimientos de agricultores y agricultoras, han posibilitado la proliferación en el territorio de una notable actividad agrícola, dentro de la que sobresale el histórico cultivo de la vid ligado a la producción de reconocidos brebajes espirituosos como el pajarete, el aguardiente y el pisco, entre los más destacados. El primer vino que se hizo en Chile fue pajarete, y está documentado, nadie puede decir que no. Y la gente no cree, pues dice, pero ¿cómo? Si no, si el vino seco, el que más claro, se conoce, pero el que se hacía era pajarete, fue el primero. Porque las primeras cepas de uva llegaron por acá nomás. Como llegaron los olivos, los granados y esas cosas, llegaron y después empezaron a avanzar para el sur. Y aquí fue las primeras cepajes con que llegaron las uvas. Las uvas que hay aquí son las más antiguas de Chile, digamos. Después entraron las otras variedades, pues, que son las francesas. El pajarete es un producto nativo de aquí del Valle del Huasco, porque que tiene denominación de origen. Se dicen que el pajarete tiene más de 400 años, dicen que llegó acá porque parece que lo trajeron unos jesuitas de España, dicen, y usaban como un vino de misa. Y de ahí empezó, porque en España creo que había una parte que era igual que por acá, y que hacían un vino dulce, así que el pajarete. Ellos en el Valle de Jerez, en España, se hacía un vino muy dulce, y las uvas moscatel eran muy similares. Las uvas que trajeron también acá y plantaron, el clima era muy parecido a lo que ellos tenían, y pensaron que todo lo que iban a traer de allá se iba a dar acá, y ellos podrían hacer lo mismo que hacían allá acá. Entonces allá hacían un vino ajerezado, que era el Valle de Jerez, y trajeron como para acá las uvas, las viñedos, o sea, las púas de los viñedos, y quizás después empezaron a hacer un vino muy parecido ya, y como él tenía la sabiduría de hacerlo, también lo hicieron acá. Bueno, anteriormente se hacía el pajarete aquí en Maitel, por ahí empezó el pajarete por los españoles, y así de ahí se vino más avanzando al valle el proceso del pajarete. Pero por ahí empezaron a hacerlo el pajarete. Había una hacienda que se llama la Hacienda del Maitel. Supuestamente lo trajeron los jesuitas al valle, trajeron la uva y usaron el vino en misa. Después se fueron haciendo más viñas a través del valle, y se fue haciendo el pajarete más industrialmente, se puede decir. Los pajaretes vienen de la tradición de un pueblo llamado de España. Traen los primeros colonos, que en el fondo vienen con los jesuitas, y ellos llegaron acá y decían que los primeros viñas venían, las primeras púas que trajeron de afuera, venían de España, justamente de la uva moscatel de Alejandría o Italia, que le empezaron a llamar acá. Entonces de ahí nace la producción del pajarete, que en el fondo es una muy buena uva, y justamente la que yo uso ahora para hacer pajaretes y para hacer piscos. Los mejores piscos, aunque usted no lo crea, son de uva moscatel de Alejandría y moscatel rosada. Pero la que venía de España era la moscatel de Alejandría, que es la Italia que llaman acá en el valle, y que son las antiguas parras que usted mira por los cerros, y donde la gente tiene producciones muy acotadas, pero que son de muy buena calidad. Los primeros que llegaron, como te decías, eran los jesuitas que llegaron a la localidad del Maitén, acá del algodón, yendo hacia Vallenar. Y ahí están los primeros registros históricos de moscatel de Alejandría, y que llegaron acá. Y con eso se empezaron a conformar, bueno, los religiosos, los curas
no solamente lo hacían para la misa, obviamente para un tema comercial, porque ellos en ese tiempo eran, el granero de Copiapó estaba acá en el Maitén, todo lo que era el cultivo del trigo, de la cebada, la uva y diferentes plantas que se trajeron desde otros lugares que no son endémicas de acá, como las paltas, la uva, los higos que son de Medio Oriente, los cítricos que son de China y así diferentes cosas que fueron llegando. Ellos empezaron a producirlas y empezaron a trabajar con Copiapó porque allá ellos atendían se supone a la gente pobre, a los que no tenían para alimentarse ellos. Lo usaban como granero y trasladaban material para allá. Los jesuitas los empiezan a fabricar ahí en el Maitén, donde construyen el primer oratorio, tiempo de la conquista. Y ahí ellos empiezan a hacerlo, lo traen, digamos, la tradición de España. Lo vienen haciendo y después va tomando tintes como muy particulares, no les queda igual y lo hace tan especial porque las uvas que se cultivan acá, la vendimia que sacan es de muy superior calidad a lo que ellos tenían allá. Entonces las condiciones climáticas, de agua, de suelo, de sol, qué sé yo, todas las condiciones se juntan para hacer un vino de tan excelente calidad como el Pajarete. Entonces por eso el Pajarete tiene una denominación de origen acá, el Valle del Huasco, porque hay en la cuarta región, hay en otros lados, pero ninguno se compara como el Pajarete del Valle del Huasco, si no es por ser soberbios que sea, porque digamos eso, pero es así. Y en la historia, si uno busca, por ejemplo, en los relatos, por ejemplo, yo por ahí escuché en un seminario que hablaban, por ejemplo, en el Coquimbo del tiempo de los ¿cómo se llama? Los piratas, de los corsarios. Hay otros registros que ha encontrado este señor Lacoste, que es el historiador con el tema de los licores acá en Chile, que me parece que es argentino, pudieron identificar algunas localidades, no solamente acá en el Valle del Huasco, sino que al interior de Copiapó, de Huasco, al interior de La Serena, de Coquimbo, donde los piratas fueron los primeros que trajeron cepas de moscateles y de diferentes uvas para elaborar aguardiente y vinos que eran parte del comercio que ellos tenían, aparte de andar robando en la piratería. En un curso que hizo Pablo Lacoste con el tema de la historia del Pajarete, y donde él menciona que como en los archivos que quedan escritos, ¿cierto?, de lo que llevaban los barcos, llevan botijas, decía ahí, botijas de vino común y limetas de pajarete, como aparte. O sea, destacaban el tema de las limetas, pero las limetas le llaman acá a las calabazas que son como guitarritas. Esas son las limetas. Pero también le llaman a unas botellas que son así. Hay unas botellas que son más pequeñas, como de 2 litros, que tienen esa forma. Y que ahí se transportaba el pajarete y que se llevaba a otros lados como una cosa especial también. El otro vino común se lo llevaban en botijas, que son barricas grandes, ¿cierto? De greda, no sé, de madera, no sé en qué lo llevaban. Pero esto era en estas limetas, en estas botellas. Entonces ya había un prestigio desde hace mucho tiempo y que se reconocía por la gente que visitaba en el tiempo de los piratas y los corsarios, que se llevaban el pajarete en limetas como algo muy especial. Es que las variedades de uvas que llegaron en el tiempo de la colonia y no habían tenido grandes transformaciones, no tenían ningún trabajo de, no sé, como la uva de mesa, que tiene modificación genética, sino que era una uva. Prácticamente nosotros decíamos, el vino que se está tomando acá a lo mejor es el vino que se tomaba hace 400 años en Europa, en el caso del pajarete, en el sabor, en la textura, en el color, en el aroma, la durabilidad que tenía porque no se descomponía, que era una de las grandes cualidades, porque al tener una alta concentración de azúcar era muy difícil que el vino se avinagrara, al contrario se iba evaporando y se iba generando como un jarabe, pero no se avinagraba. Entonces eso era muy bueno para el tema de los piratas, como decían en un principio, o los filibusteros, los que traficaban esto, y al no descomponerse mandaban limetas, que eran unas botellas de más de 3 litros, unas botellas grandes que las mandaban en barcos hacia Europa. Y esa era una de las ventajas, por eso se muestra siempre a los piratas del Caribe, en este caso, tomando ron, porque el ron tampoco no se descomponía, y bueno, ese es un destilado. Pero en el caso de acá se llevaban aguardiente y se llevaban el pajarete, y también los dos los puedes combinar y te queda un licor bastante bueno.
Bueno, eso está más ligado a una tradición familiar como casi la de todos los que hacen acá, al menos pisco, aguardiente o pajarete, que son los más conocidos. Casi todas las personas que tienen viña generalmente hacen estos licores. Y en este caso, bueno, lo hacían mis papás, los abuelos, los tíos, que mi papá murió cuando yo tenía 5 años, así que yo me crié con unos tíos aquí en San Félix. Y ellos lo hacían y uno va mirando y va viendo y ayudando cómo se va haciendo desde chico. Así que esto se va aprendiendo, casi todas las personas acá, los niños lo aprenden ya de los 8 años y ya están viendo cómo se está haciendo. Me crié con mi abuelito, que en paz descanse, Juan Torres, también Morales, que él era un pionero de acá de Piedra Junta, de uno de los mejores pajaretes que había en ese tiempo. Me crié con él digamos, elaborando, ayudándole. También cuando él se ponía a tomar, teníamos que ir a buscarle las chuicas a la bodega y ahí aprovechamos en la manguera a chupar y como era dulcecito me gustaba. Entonces de ahí siempre en el rubro ese, porque era lo que había para sobrevivir en ese tiempo. Nuestra familia tiene tradición de hacer alcoholes de hace años, pero era solo para la familia. Era como mi abuelo dejaba una parte de la producción de las viñas para hacer vino y lo regalaba a los familiares, conocidos, amigos. También hacía ubate, arrope, varias cosas ahí que tal vez antes no le ponía tanta atención, pero después con los años ya le agarramos más cariño a esas tradiciones. Bueno, yo fui aprendiendo desde pequeño, al lado de mi padre. Él hacía vino y mi abuelo hacía vino también, así que es una tradición. Así que desde chico empezamos a hacer el vino más o menos artesanal. Antiguamente se hacía en noque, después empezó a hacerse en estanque y ahora con estanques de acero inoxidable. Entonces se fue mejorando la técnica, no así el vino. O sea, el vino se hace igual que siempre, pero se mejoró la higiene. Bueno, esto viene por el finado de mi papá, que se hacía vino artesanal y uno lo hacía con zaranda de esas que o bien se pisoteaba la uva. Mi papá me enseñó cuando tenía más o menos unos 20 años yo. Ya hace años que empecé el pajarete. Cómo se hacía, cómo se preparaban las cuarterolas, porque antes se usaban estas cuarterolas. Nuestra familia estaba muy ligada directamente a los viñedos, por parte de mi mamá también. Mi abuelo era un gran productor de pajaretes artesanales. Estoy hablando de 50, 60, 70 años atrás, o sea, ya prácticamente mucho más de medio siglo, donde mi abuelo era un pajaretero por excelencia. Y por parte de mi padre compró la hacienda Mirita, que es un fundo bastante grande acá en el Valle del Tránsito, y justamente viene de una trayectoria de tiempos antaños, que el primer dueño de ese fundo fue don Nicolás Naranjo, el que donó el hospital de Vallenar. Él fue el dueño del primer fundo llamado Mirita, y que fue el que plantó las primeras viñas en este valle. Plantó 250 hectáreas de viñedos, solamente para hacer vinos. Y él gana un premio, creo que en 1800 y tanto, gana un 1890 y tanto, 1893, gana un premio en Francia entre los mejores vinos. Desde ya el siglo pasado, ya del antepasado, ya, 1800, ya había un recordatorio ganador, una persona de acá, de este valle. Bueno, yo aprendí a hacer pajarete. Mi suegro hacía pajarete en San Félix. Y ahí aprendí a hacer un poco el pajarete. No es tan difícil, pero no es tan fácil también. Bueno, yo la aprendí de mi papá, de mi abuelo, un poco las pinceladas de mi abuelo. Pero cuando llegué al valle con la gente trabajando aquí en las bodegas de la familia, ahí aprendí a hacer el pajarete antiguo, el que se hacía antes. Bueno, después
Yo tenía más o menos, estoy involucrado desde niño con los alcoholes, pues no, de chico ya tomábamos, nos robábamos un poco y tomábamos. Haciendo chicha cocida, que eran las primeras uvas que se cortaban, que eran las uvas de bosque, se hacía chicha, se cocía y se mandaba para llenar, que mi papá tenía ventas de alcohol, tenía un bar, y ahí se vendía todo eso, y el pajarete venía después, pues eso era de guarda. Decía, y se embotellaba bajo una etiqueta con todas las de la ley, se pagaba IVA y GILA y todo eso. Mis papás fueron productores de pajarete, tenían viñedos y se procesaba el pajarete, que nosotros también trabajábamos como familiar. Desde muy chico, como la mayoría de mis familiares o de los habitantes de acá del valle, tenemos un cierto conocimiento de hacer pajaretes, chicha, aguardiente o pisco también. Y por una tradición familiar, porque acá casi toda la gente en sus casas hace, o por lo menos hace unos 20 años atrás, tú podías encontrar que prácticamente todas las casas se hacían estas prácticas. Y yo desde chico veía en la casa las damas juanas, las garrafas, cuando hacían chicha, cuando hacían pajarete, mis abuelos, mis tíos, o los alambiques que tenía mi tío ahí en la laja. Eran bien rudimentarios, pero eran bien efectivos, o sea, se consiguió un licor de buena calidad y siempre fue un trabajo que se hacía de generación en generación, de cómo tomar la uva, cuándo estaba lista, si se ponía a la sombra, si se ponía a secar al sol, cuáles daban mejores resultados, y eso son costumbres que por lo que he estudiado y lo que hemos visto con otras personas son del tiempo de la colonia. Yo tomo una uva de acá y me la como y es dulce. O sea, a primera vista es una uva muy dulce. Los grados Brix que marca una uva de acá puede llegar hasta 42, 43, 44 grados Brix, lo que ningún fruto en ninguna parte del país le da esa producción con ese dulzor. Los grados Brix son los grados de azúcar que tiene el producto a través de un instrumento que se mide. Es una uva criolla que ha existido siempre acá, esa uva. Igual que la negra país, pues que a veces muchos la arrancaron porque aquí las cooperativas no la recibían, y que después el vino tinto de uva país, uno de los mejores, pues, y esa uva casi se había perdido. La moscatel de Alejandría siempre ha sido la uva del valle, casi la mayoría, y moscatel de Austria también, pero había poca, ahora hay más moscatel de Austria. Antes había la mayoría de moscatel de Alejandría, servía para hacer pasas, para hacer vino, para hacer pisco, para todo. Mire, la parra se puede en junio hasta septiembre más o menos, después se amarra, se le echan guano o fertilizante al suelo, ya después se aplica una vez al mes más o menos algo para la ceniza o el oído, y eso es básicamente el agua pisquera, diferente a la exportación, porque la exportación se fumiga cada 5 días, entonces la uva pisquera una vez al mes o 3 veces en el año se fumiga. Entonces no tiene tanto químico como algunos piensan, es casi artesanal el vino que se saca. Se usa el parronal, lo único que ha cambiado, pero el cultivo es el mismo. Ah, bueno, también las cepas ahora ya son parras injertadas, porque como hay mucho nemato en el suelo, hongos y cosas que afectan a la parra, ahora se usan unas variedades que van injertadas en un patrón Harmony, que son unos patrones vigorosos que así no se contaminan o sea, no se enferman las parras, porque si tú tienes una parra que es la normal, le salen como unas papas en las raíces, esos son los hongos que le afectan. En cambio ahora con estas nuevas patrones no pasa eso y se dan buenas. Bueno, la poda siempre acá la hacemos tardío porque de repente puede haber alguna helada tardía o alguna nevazón, entonces siempre podamos por ahí como en agosto, terminamos como en agosto, empezamos como en julio, más o menos. En ese periodo de poda también preparamos la tierra, echamos abonos, guanos,
porque no aplicamos así elementos químicos. Para controlar las plagas usamos azufre, porque es lo que más, el oidio es lo que más ataca a las parras acá. Que en febrero, ya a fines de febrero, empieza la época de cosecha, que más o menos en las partes más altas acá hay laderas y partes bajas. Sabemos ya que la parte alta siempre hay que sacarla como a fines de febrero, corta en febrero, después como en marzo, y así una vez más o menos por mes. Y vamos esperando que el agua, después de cortar, cumpla su ciclo de secado, digamos. A la sombra lo hacemos, porque así se conservan más los sabores. Mayo, junio, se empieza la poda, se empieza a arreglar, qué sé yo, si tiene alambre, si es parrón, a cambiar los palos. Después viene la poda, generalmente en junio, julio. El guano hay que aplicarlo en esa fecha también, antes de que salgan las hojas. Y el resto es el riego, que aquí no hay que dejarlo olvidado, digamos, hay que regarlo por lo menos en esta época de mucho calor, cada 5 días, una vez a la semana. Y ya en invierno, cuando no tienen uva las parras, se puede hacer cada 3 semanas, una vez al mes. No es necesario regarlas porque no necesitan agua las parras. Bueno, en este tiempo ya estamos en mayo, ya se cosechó toda la uva, se hizo pajarete, aguardiente, pisco que estamos haciendo ahora. Ya está en receso la parra, se está regando a los 10 días. Ya empieza la poda y ya luego hay que tirarle el abono de animal para degradar el suelo, para abonar lo que nosotros le llamamos, y de ahí ya después se queda podadita, porque nosotros la mayoría son espalderas, no son parronales. Entonces se plantan los palos, se tiran los alambres, se amarra y se deja la parrita bien paradita ahí, bien encachada para que brote y venga la uva nuevamente. Y ese es un proceso hasta que brota, da la uva, después madurar, para que esté lista para el pajarete. Bueno, las uvas ya una vez que llegaba la primavera se podaba la parra, se abonaban y empezaba la brota y se empezaba a crecer la uva. Después ya cuando tenía su porte, más o menos se pegaba una primera deshojada, suave nomás, y después cuando ya estaba bien madurita la uva, bien buena, una otra deshojada más para que no se apestaran mucho las parras, porque entra la ceniza. Entonces a todos los racimos se les sacaba la uva, las hojas que tenían más o menos cercanas, se dejaba despejadito. Y ya cuando más o menos en marzo se empezaban las primeras cortas de uva para el pajarete, bien madura la uva. Ahí se pegaba la primera corta, que era como la floría, que era la más dorada. Y de ahí se llevaban las bodegas y se escogía racimo por racimo y se asoleaba. Para que haya una fruta de calidad, primero no tiene que producir tanto en este caso el parrón de uva o el viñedo, que nosotros prácticamente la mayoría de las producciones que nosotros compramos y que tenemos son de viñedos. Viñedo es una espaldera que tiene no más allá de 1,20 m, 1,20 m y muy asoleada. ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros, las parras para tener un buen producto tienen que producir menos. En las partes bajas produce mucho más, porque hay más, quizás hay más, mejor calidad de tierra. Nosotros tenemos muy buena tierra, pero las tierras de abajo son más profundas. Las de nosotros hay cerro, hay ladera, hay pedregales, hay de todo. Y eso hace que el fruto produzca de mejor forma la fruta. O sea, nosotros tenemos acá una producción no más allá de 18.000 kilos por hectárea. Usted va a la parte baja de Vallenar y hablamos de 50.000 kilos por hectárea. ¿Qué se traduce eso? En mejor calidad, la que tiene menos producción. Primero se tomaba la uva que tuviera un grado, antes se usaba más el grado de dulce, que tuviera, bueno, uno lo ponía así nomás, no tenía máquinas como ahora, lo grababa así nomás al picaba un granito y lo ponía en la boca. Ya, este está bueno, porque y entonces sacando la uva uno
y tomándola. Toda la que estaba parvita. Y la ponía al sol. 8 días. A los 8 días la sacaba, la ponía en... No, la ponía en cajones, la amontonaba nomás. Como estaba bien sequita, no se le pasaba nada. La ponía en tablero. Comenzaba ya a zarandear, que se llamaba. Se usaban zarandas. Antiguamente se molían con zaranda. En caña, o sea, era como caña, unos palos de caña y se molía el agua. Entonces, después se molía en zaranda más grande y usaban un fierro. Ellos cortaban la uva y la soleaban arriba de los techos de las casas, oiga, a todo sol ahí. Y después la pisoteaban o bien en zaranda la molían ahí. Y según después ya los expertos dicen que la uva, el sol le quita los aromas, por eso que ahora nosotros cortamos la uva y la dejamos debajo del parrón unos 8 días, 10 días, que se oree el palo bajo sombra, porque así no pierde el aroma la uva. Después de eso se molía y se dejaba en el estanque con todos sus urujos, por lo menos uno, bueno, dependía la fermentación, si era rápida, era lenta, pero por lo menos más de casi un mes. Y de ahí se sacaba y se prensaba. Y de ahí ya se echaba en las cuarterolas y se cortaba fermentación con alcohol, que se le echaba, por ejemplo, a una cuarterola de 300 litros, se le echaban 5 litros de aguardiente fuerte. Y con eso ya se terminaba el vino. Esa es, a grandes rasgos, como se hacía el pajarete antiguamente. Que antiguamente el pajarete se hacía habían unos cueros de vaca que le llamaban noque, y después cuando estaba bueno lo sacaban, lo trasvasijaban en vasijas. Pero lo zarandeaban ahí en los noques, y los noques eran unos cueros de vaca que le ponían un tapón por debajo, y ahí lo sacaban, cuando estaba bueno lo sacaban, lo hacían en vasijas y seguían haciendo más en noques. Hay personas que tenían 2, 3 noques, otros que tenían 1, depende la cantidad que hicieran. Así cuánto remontamos a unos 50 años atrás, que no es tanto en el tiempo. No teníamos en ese tiempo los estanques de acero inoxidable. Entonces habían estanques, en este caso las barricas de madera. Y para prepararlo había un estanque que era hecho de cuero de toro, tenía que ser de toro, a ver si lo puedo mostrar después, no puede ser de vaca. Y ese era como el estanque que se llama noque. Y ese, lo menos que hacía ese cuero de toro eran 300, 350 litros. Entonces ahí se le ponía una baranda arriba que justamente se llama baranda, o zaranda, que puede ser de metálica o puede ser de madera finita, y dejándole una canaleta muy delgadita para que al molerla se echaba los cajones de uva arriba y se iban moliendo 2 personas, puede ser un hombre allá, un hombre acá, y la iban apretando con las manos o con un palo, con un palito o una tablita, para que vaya cayendo partida prácticamente ahí al estanque, en este caso al noque, que era el de cuero. Bueno, el pajarete eran los famosos noque que habían, que era un cuero de toro en un cuadrado, que yo lo tenía acá, pero se lo comieron los perros. Al toro lo faenaban y le sacaban el cuero y lo ponían en 4 palos, digamos, un cuadrado, y ahí se hacía como una bolsa, y tenía que ser macho el toro. ¿Por qué? Porque si era hembra no servía. ¿Por qué? Porque le tapaban en el ano del toro, le ponía un palo, un tapón, y por la cola el hoyito para el tapón, otro tapón, un palo, que por ahí se sangraba, decía, se sangra el vino. Entonces, ¿qué pasaba? Que se ponía ese encatrado, digamos, ese cuadrado arriba de unos palos y una zaranda que eran cañas, y ahí se refregaba la uva a mano
iba cayendo para abajo y se dejaban a 9, 10 días que tomara el fuerte la molienda, y después se sangraba por abajo, se le sacaba el palito y salía por abajo el juguito. Todavía se hace, ¿eh? Todavía se hace, pero ya los gnocchi están pasando a otra dimensión, porque no es recomendable hoy en día por todos los agentes contaminantes que tenemos. Un gnocchi es un cuero de vacuno, se orea por la espalda, el ovillo. Después de matar el animal hay que echarle arena para que se forme el molde y después se lava eso. Y ahí se molía el vino, en zaranda, y se dejaba el vino a que fermentara. Entonces después se sacaba el vino y se echaba en pipa. Pues ya se dejaba ahí de fermentar con ya lo que se partía un poquito del orujo arriba del gnocchi, se sangraba, que se llamaba. El gnocchi es uno que se hace de cuero vacuno. Con palo usted le hace el marco y se compra el cuero y lo hace y la colita sirve de bitoque, que se llama. Le pone un palo al bitoque y se deja reposar, claro, hasta que hasta que partía, y de ahí se sangraba. Yo considero que los gnocchi es como para la historia, ¿no? ¿Qué es el gnocchi? Es un cuero de vaca que lo cortan por el estómago y lo ponen en una tarima de palo, lo clavan bien clavado y ahí muelen la uva y la echan a fermentar. Es el gnocchi, cuero de toro. Y por el trasero o depende, por ahí le ponen para sacar el vino. O sea, por el hoyito del cuero. Para cargar el gnocchi le ponía tabla uno nomás, arriba, y piedra bien lavadita, y esa era la prensa. Decía bajando el orujo, y iba saliendo el vino por el bitoque. Ya 2 días tenía que estar ahí filtrando el pajarete. Los varios pajareteros empezamos a hablar de que por qué no le bajábamos los grados, que porque eran muchos los grados y que al final no se le pueden bajar los grados, o si no se deja de llamar pajarete. Y empezamos como a reactivar la cosa, pues, y de ahí llegó un programa con la Universidad de Chile que manda el gobierno, y empezamos a innovar de una nueva forma el pajarete. Se corta la uva bien madura a 32 grados Brix y después se deja el palo que se seque hasta que llegue a 34 o 35 Brix y después se muele. Se muele la uva, se muele esta uva y se deja fermentando durante unos 15 días más o menos, y después se saca se prensa la uva y se saca el caldo y se va guardando, se va desborrando el vino hasta que quede bueno. Las reglas, las funciones de manipulación, por supuesto que son mucho mejores ahora que las de antes. Ahora no, pues uno tiene estanques de plástico, vasijas de plástico grandes, de 500, de 1000, de 2000 litros, entonces como que se simplifica un poco más la elaboración. Y ahora exige que tiene que estar embotellado con su corcho, con la etiqueta, que se diga quién lo produjo, el nombre del productor, cosa que si hay algún detalle que sale mal o que sale mosco, que sea cualquier cosa que no está bien, por lo menos la persona sepa dónde o a quién le puede reclamar. Bueno, el pajarete, me olvidé de decir que tenía un vino, ¿no es cierto?, que tiene, el SAC exige que tiene que tener 14 grados de alcohol. Ahora es más higiénico. Básicamente eso es lo que mejora el vino, es la higiene. Entonces, y ahora los tanques de acero inoxidable también son más higiénicos, entonces mejoramos mucho esa parte. Hay montones de cosas, pero nosotros casi no agregamos lo mínimo, lo que es el sulfuroso, lo agregamos el mínimo, casi no agregamos. ¿Cuál es la diferencia hoy día? Que no es química la que se le echa hoy día,
se hace distinta, o sea, se juega con los grados Brix. Entonces tú cortas las uvas con 28 grados Brix, que lo que nos enseñaron los profesores puede ser 29, puede ser 30, y de ahí tú la dejas, no sé, 3-4 días para que el palito se seque, no sea tan verde, no te dé ese amargor al palito. ¿Ya? Entonces 4 días, 3 días está bien, entonces lográis 32, 34 grados Brix ya con esos 4 días, 3 días de que lo dejas más y ya está listo para vinificar. ¿Y qué haces? Tú logras 14 grados, que no se lograba antes. ¿Por qué no se lograba antes? Porque se morían las levaduras. Ahora uno cuando corta la uva ya está echando, le echa un poquito de metosulfito para matar las levaduras salvajes, dicen que esas que hay malas que están ahí, para que esas mueran, y después uno le aplica cuando lo prensa y la echa a fermentar, le aplica levadura buena para que nosotros aquí, la Universidad de Chile sacó levaduras nativas de la misma uva de acá, eran excelentes pues. Así que con eso hacíamos el pajarete. Tenemos una levadura sacada de nuestra propia uva, que para poder usarla tenemos que mandar a fabricarla y nos la entregan como así en una pasta, y esa la usamos para encontramos una cepa que nos gustó y esa la multiplicaron. Bueno, no había claridad en el tema de las levaduras hasta que, bueno, empezó, porque nosotros anteriormente las levaduras que ocupábamos las podíamos comprar a Europa o las comprábamos en Argentina. Y el mercado es bastante chico en este sentido. Teníamos un buen producto, pero encuentro que con las levaduras, obviamente con la levadura de tu propia uva, se potencian las notas que tú puedes sacarle a la uva y al mosto cuando ya está hecho vino y lo puedes catar. Entonces nos da un plus súper importante hacerlo. Lo mismo la levadura cuando ya la levadura no aguanta tampoco, o sea, esta de acá aguanta 17, 18 grados. No todas las levaduras, pongamos la levadura de vino, no aguanta, con 13, 14 grados ya muere. Esta no, pues tan resistente al alcohol que puede llegar a 18, 19, puede hacerte un vino de 20 grados si querís, pero sí como aquí es vino dulce, no es vino seco, tenemos que pararla antes. Tenían que la USACH elaborar la levadura nativa de las uvas de acá, porque se llevó mosto de acá a la universidad, que yo fui yo mismo a dejarlo con el enólogo a la universidad para que hicieran la levadura para nosotros. Y ahí empezamos a trabajar con la USACH. Entonces ahí hubo una discusión bastante grande entre los pajareteros, porque decían, bueno, si ellos van a elaborar la levadura nativa, ¿a quién le pertenece? Bueno, esa levadura que va en convenio, que a nosotros como agrupación, como nosotros íbamos a entrar a cooperativa, estaba la cooperativa de Glaciares de lo Alto, y estábamos nosotros Vendimia el Desierto, y a ser para nosotros, los que estuviéramos agrupados, porque el proyecto era para las agrupaciones. Dice, bueno, vamos a firmar el acuerdo con la universidad, y resulta que los derechos de autor de todo esto se quedó en la universidad. Esa está patentada para los pajareteros del Valle del Huasco. A nombre de los pajareteros, ese es claro. La universidad es dueña de la patente de la levadura del pajarete. Y a nosotros nos prometieron que cada vez que necesitáramos hacer vino podíamos ir a pedirle a ellos, y ellos nos iban a convidar un poco de... Obviamente es un negocio súper grande. Fue por unos años, fue gratis. Ahora tenemos que comprarla, tenemos que llamar y ver cómo... Tenemos que, antes de empezar, tenemos que tener ya definido cuántos litros vamos a hacer para que ellos hagan la levadura. Yo no sé si está a nombre de los pajareteros aún, pero sí que sé que está resguardada, en el línea la tenían resguardada. Esos son peligrosos también, pues, ¿no? Después se la venden a otros, no sé. Sí, estos locos lo venden, si quieren, de buena onda nos dan un poco cada año. Cuando nosotros pedimos, el año pasado no pedimos. Y en realidad la gente acá como que no quiere mucho esa intromisión que hay por parte de la academia. También se echa a fermentar el agua hasta que llega a un grado de 0, ¿no? 0 grados. Ahí se saca ya se empieza a sacar el pisco, a estilarlo.
De mis abuelos, mis tíos, o los alambiques que tenía mi tío ahí en la laja. Eran bien rudimentarios, pero eran bien efectivos, o sea, se consiguió un licor de buena calidad y siempre fue un trabajo que se hacía de generación en generación, de cómo tomar la uva, cuándo estaba lista. Se estila acá, tiene un alambique que es artesanal, que se pone en cualquier lado, se le coloca el fondo y se le echa fuego. Recipiente de cobre. Y tiene que ser todo de cobre, cañón, donde cae también, si es posible, que sea de cobre. ¿Por qué? Porque le da mejor sabor al pisco. Y atrapa la impureza también. Un alambique se fabrica con agua. Es una cañería con una canaleta que corre el agua, porque tiene que ir corriente. O sea, nosotros lo Viene instalamos. heladita, entonces, cosa que no se caliente mucho el cañón, para que salga el pisco en heladito. Que antiguamente estaba prohibido hacer pisco. Entonces uno lo hacía en las partes más remotas, que escondido, se puede decir. Entonces se usaba un fondo de cobre con un despiche, todo era de cobre y con barro. Pero era eso básicamente como se hacía el pisco. Tenía que tener cerquita el agua igual. Claro, agua corriente, porque el pisco se enfriara. Mire, la historia del aguardiente, las primeras personas empezaron a hacer con un tarrito de cobre, chiquitito, de destilación directa que se llama, que lo ponían incluso en una sequita de agua. Una sequía es un círculo de agua que corre por un sendero, pero que ellos lo adecuaban para que la cañería de cobre pasara por el agua y se condensara. Entonces hacían hervir el tarrito de cobre, por supuesto, y eso levantaba el alcohol, haciendo un buen vino, y empezaba a correr el aguardiente a través de una cañería que era justamente enfriada por agua, hermano, por aguas corrientes. Bueno, habían alambiques antiguos de cobre, recuerdo que eran redonditos abajo, con una cierta capacidad, con un cono, y eso eran bien escasos, haber visto uno o dos cuando chico, recuerdo, de la laja, pero generalmente ocupaban estanques metálicos, estanques grandes, y se ponían unos adobes, se ponía el tarro encima, una tapa, y la tapa se tapaba con barro y se echaba todo el mosto adentro, que es el jugo de la uva que se está ya fermentando, se convirtió en vino, y se la traga a fuego nomás, pues, y tiene un costado, se le hacía un hoyito y se ponía un terminal de bronce y se colocaba una cañería de cobre. Esa cañería de cobre se pasaba por el canal o se ponía en algo, en un tubo, en una calamina, algo que contuviera agua para que se enfriara, y de ahí empezaba a caer el vapor del cocimiento que se estaba haciendo del caldo, y de ahí salía aguardiente o pisco, dependiendo de lo que se le echara, de lo que quisieran sacar. El pisco se hace del jugo de la uva, entonces tiene que dejar el azúcar hasta 0 grados y ahí se saca el pisco. Ahora sacamos en un alambique a gas, entonces el pisco sale el grado más parejo, de 80 grados o de 90 grados. Entonces es más aromático, no se pierden tanto los aromas del pisco. Antiguamente se sacaban en un alambique artesanal y a leña, entonces uno le echaba más leña, se subía la temperatura, salía de menos grado el pisco, después le sacaba la leña, salía más alto grado, entonces era muy alto y bajo. Entonces ahora es más parejo el proceso. Acá la diferencia que marca de nuestros ancestros es la diferencia en que mueren la uva junto con el mosto y lo dejan fermentar, y con eso hacen un vino con orujo, pero un vino con orujo, y le hacen el cocimiento respectivo para que levante el alcohol y después se condense a través del enfriamiento por agua corriente.
Eso es lo que nosotros sacábamos del aguardiente. Por eso que el aguardiente antiguo también era un muy buen aguardiente. Bueno, este es el alambique, pues aquí se echa el vino ya con todo el proceso completo de la fermentación. Bueno, la idea es sacarle solo el alcohol al vino. Y el mejor alcohol también del vino más encima. Así que aquí comienza más o menos a los 85 grados a caer las primeras gotas de alcohol. A los 85 grados acá va a marcar cerca de los 95, 100 grados así, en grados de alcohol. Cuando allá va marcando como los 90 grados Celsius ya está el vino, ahí ya empiezan a caer los alcoholes como del corazón, que sería alrededor de los 88, 86, 87 grados. El proceso tarda alrededor de 20 horas, desde que se comienza a calentar hasta que termina el proceso. Para un doble destilado puede demorarse 30 horas. El proceso del aguardiente, porque igual es bien peligroso. Si el aguardiente no está bien preparado, las personas que lo toman se pueden morir, porque tienen diferentes procesos. Cuando sale el aguardiente, uno tiene que ir, el primer alcohol que sale es alcohol metílico, que es el alcohol para el botiquín, y el alcohol etílico es para poder consumirlo. Y la única forma de saber la diferencia es prendiéndole fuego. Entonces cuando va saliendo por la cañería se le amarra una hojita de alguna plantita y por ahí, para conducir la gotita del chorrito de líquido, va cayendo una botella. Dependiendo de la cantidad que uno eche a cocer, en los primeros litros o el primer litro puede ser alcohol metílico. Y como te decía, ese alcohol es altamente venenoso, tiene muchos metales pesados y tiene otras cosas. Y ahí me recuerdo que mis tíos colocaban una cuchara de té o sopera de ese líquido que iba saliendo y con un encendedor lo prendían o lo atracaban al fuego. Y si la llama era de color rosado como el ron de quemar, ese es alcohol metílico. Cuando la llama es de color azul, ese es alcohol etílico. Y ese es para tomar y el otro se deja para el botiquín. No lo puedes mezclar con lo que vas a sacar para consumir porque, como te digo, si no te mata, te deja ciego. Nosotros desde chicos los acostumbramos y conocer el ambiente de cómo elaborar un buen pisco. Mi papá, desde el fundo anterior, cuando compraron el fundo, había un alambique del año 1800 y tanto, 1890 creo que el alambique. Es un alambique francés, muy pequeñito, pero era un alambique francés que lo trajeron desde allá, de Europa. Ese alambique nosotros preparábamos el pisco. ¿Qué es lo que hacíamos? Preparábamos una buena uva, una cosecha de buena uva, que era la uva Italia. Siempre estuvimos muy ligados con la uva Moscatel de Alejandría o uva Italia, que es la misma. Se molía, se dejaba fermentar. Anteriormente no se sacaba el ollejo, se dejaba fermentar con ollejo, después se sacaba el jugo a través de los estanques, se ponía en estanque, y en los estanques, cuando se molía, el orujo se levantaba arriba. Y todavía hasta el día de hoy se levanta arriba, y se va el jugo abajo, sacábamos el jugo convertido en vino. ¿Ah? A través de 20 días, 25 días más o menos, estaban listos los mostos con 0 grados de dulzor. ¿Qué significa eso? Que si nosotros ahora en tiempos modernos lo hacemos con una densidad, es densidad 1000, que es igual que el agua. Entonces la densidad 1000, ¿qué significa? Que no tiene dulzor, pero estamos listos para preparar un destilado y por cocimiento llegar a la destilación. Ese mosto que tiene aproximadamente 18 grados, es lo que hacemos hervir nosotros, un vino más o menos de 18 grados. El pajarete es lo mismo, pero lo hacemos con más dulzor, más grados Brix. En cambio el pisco se hace con 23, 22, 18, puede ser de 18, porque tenemos muchos grados Brix, de 18 a 25 grados Brix. Cuando aplicamos muchos grados Brix, ¿qué es lo que pasa? Que no llegamos a cero, o sea, no llegamos a dulzor cero. Lo que tenemos que llegar a dulzor cero para producir pisco, pero para hacer pajarete necesitamos 28, 30, 32 hasta 34 grados Brix para sacar un pajarete de 14 grados. Entonces ya sería un vino, ya ese vino no lo podemos destilar, porque es un vino dulce. Ese es el proceso más o menos que nosotros, por nuestros ancestros aprendimos y también, bueno, muchos de nosotros hicimos un curso de enología
para poder capacitarnos. Pues aquí lo bueno es que nosotros tenemos que irnos capacitando, no podemos solamente quedarnos con lo que tenemos, sino que a través de la gran enseñanza que lo dieron nuestros ancestros y a la vez también podernos capacitar a través de la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago que ha estado presente acá con los distintos pajareteros y distintos pisqueros del valle. La gente, es que en la mina antes era ley seca, entonces no se podía traer licor, pero los viajeros se movían, salían con sus animales, en esos tiempos eran mulares, unas tropas, iban a vender vino a las mineras, pero si lo llegaban a pillar, se iban presos. Bueno, el pajarete lo vendían, tanto lo repartían para ballenar, como muchos lo sacaban a los minerales. Años atrás creo lo llevaban a los morteros, los llevaban por los cerros, iban para el lado de Domeico. La gente lo repartía y salían en animales a vender, porque no había camiones en ese tiempo, bien poco. Habían cuando más unos camiones chicos, mixtos, que llevaban personas, llevaban carga. No como ahora que hay buses y hay camiones de carga distintos. No, y los caminos antes eran tan angostos, tan chicos, que daba miedo de andar en ellos. Y la producción de pajarete era muy poca porque acá en Piedra Junta era mi abuelito, Juan Torres, don Luis Flores, un poco más arriba, más abajo estaba don Humberto Núñez, mi tío Geraldo Torres, y para de contar acá en Piedra Junta. Venían de abajo don Grinaldo Ávalo, don señor Bou, Francisco Bou, parece que el de Bou Barrueta, pero el antiguo, él les compraba el pajarete. Ellos le hacían un arreglo al pajarete y lo vendían, lo exportaban. Mire, para empezar se transportaba en mulas, en mulares. Le llamaban unos canastos grandes que algunos le llamaban árguenas. No sé si usted ha escuchado la palabra árguenas. Unas árguenas eran unos canastos grandes, o si no unos cajones grandes, donde transportaban los bidones, unos que le llamaban chuica, otros le llamaban damajuana, de 15, 20 litros, que iban forradas en un canastillo para que no se quebraran, y llegaban justamente donde le decían anteriormente, a los puertos, para venderle a la gente que venía, iba y venía, que llevaba metal, en el fondo en los puertos. Por general se vendía casi en la mayoría en las partes bajas, cerca de la costa. Eso es lo que me decía mi abuelo. Mi abuelo decía, ¿sabe que nosotros íbamos a vender? Pasábamos por Carrizal, pasábamos por Huasco, pasábamos por las caletas, íbamos vendiendo nuestro producto, y ahí justamente había gente que venía desembarcada y llevaba el producto. Bueno, lo que usted decía, que a ustedes le venían a comprar acá o lo llevaban a comercializar a las minas. Claro, las minas, al campo. Y acá también se vendía. También se vendía. En Vallenar llegaban pedidos también. Despacharlo. ¿Y a dónde se despachaban en Vallenar? ¿Dónde tenían que ir a despacharlo? Habían compradores allá. Allá estaba don Jorge Guerrero, que compraba el papá del Jorge Guerrero. Ya el pajarete en ese tiempo, cuando lo exportaban, digamos, a Coquimbo, lo llevaban ahí para los embarcados y qué sé yo, y no sé cómo lo llevaban, pero aquí era el señor Guerrero, abuelito de Félix Guerrero. No estaba esta carretera que está abajo, había que llevarlo en burro para la carretera antigua que está para el lado de Cerro Alegre para arriba. Y dieron un caballero en la comercialización especialmente para estos niños guerreros, y papá o abuelo del Félix Guerrero, no sé si lo ubica usted. Evaristo Guerrero se llamaba el abuelo del Félix, y él los compraba casi todo el pajarete. Él mandaba al casino de Viña del Mar, mandaba no sé, como 1000 botellas o 2000 botellas por año. Él las mandaba en tren, en esos tiempos se iban en tren. Hasta como 1968 yo no tengo noción de que fui al tren a dejar un cargamento de pajarete para
que se iba al Casino Viña del Mar. Fue el primero que patentó una etiqueta acá, o el único, de pajarete. ¿Y ganó algún premio, algún reconocimiento? Sí, ganó un premio en una exposición regional en Peñuelas en 1942. Tiene un diploma de eso el hombre. Él fue el afortunado de recibir ese... Yo estaba en los pensamientos, ¿no? Y se trató de llevar a una forma de comercializarlos entre todos juntos. Si bien teníamos un buen producto, siempre nuestro tope y nuestro problema era la comercialización del producto, pues del pajarete en este caso. ¿Y los licores que ustedes producen solo los venden acá o también entregan en otros No, lugares? acá nomás. Acá nomás, claro que han llevado para complementar algunos puestos aquí dentro del mismo valle nomás, pero en menor escala. Yo creo que la distribución es lo más difícil, la lejanía de la ciudad. Eso yo creo que es lo que más complica por los pedidos, el pérdida de tiempo para bajar, casi siempre es como 1 hora o más. Y el costo que tiene tener que viajar para entregar los productos. Yo creo que esa es la dificultad más grande. Ahora hay internet, antes no había internet, ahí era más caótico, ahora estamos conectados y es una gran ventaja. Bueno, en mi caso, bueno, yo tengo una página web, el Facebook, pero la gran mayoría lo conoce, yo creo, son la gente que se viene a alojar, que viene a visitar, a conocer el lugar, lo prueban y lo llevan y ellos mismos lo van difundiendo boca a boca. Entonces, primero tiene que como conocerlo y después saber, entre al churcal.cl y ahí va a encontrar fotos de las cabañas, fotos de los licores. Bueno, hay muy buena recepción, les gusta mucho y como decíamos cuando conversábamos al inicio, la gente lo prueba, lleva 2 botellas para tomárselas en la noche y ya después cuando se van dice, lleve 4 botellas, 6 botellas y llevan algunos su buena cantidad. El pajarete es buen vino y se puede vender el público es gourmet, la gente que cocina. El vino cae bien en postre, en aperitivo o en bajativo, o con pescado y marisco, o con una tala de queso. Y es del norte de Chile, o sea, en una zona árida donde se saca este vino, es muy rico el vino. Entonces, yo he estado en diferentes ferias a través de Chile y la gente lo prefiere este vino. Y me he tratado con viñas grandes y este vino es furor, donde vaya. Entonces, casi 15 es alto grado de alcohol. Te ayuda a acompañar con comidas grasas, como cerdo, cordero, con un cerdo picante, como el cerdo realmente tú lo puedes poner picante, es muy bueno. En las comidas agridulces, unas prietas con merquén, te quedan exquisitas. Nosotros hacemos mucho las prietas con merquén acompañadas con galletita y con pajarete. Unos quesos de cabra con una mermelada de ají, muy rico. Nosotros realmente trabajamos en eso. Yo igual hago mermelada de ají, que me sobra del ají, que me sobra del gin, lo transformamos en mermelada de ají. También compro la Cuarta Región cuando voy, que hace unas mermeladas exquisitas, artesanales de ají. Lo agridulce, lo picante, muy bien queda con el pajarete como acompañarlo. ¿Tiene que ser helado? El pajarete siempre, todos los vinos blancos son helados, y especialmente el vino dulce, más helado todavía. Hicimos un vino, salió exquisito ese vino, y que incluso se exportó para Honduras, todo. Y lo vendieron re caro para allá, oiga. Si yo les decía, ¿y por qué vender tan caro el vino cuando si vendimos menos vamos a vender más? Me le ponían un precio súper alto y si más o menos se vendió esa vez como a 15 lucas en plata chilena, oiga, allá en Honduras, que era carísimo. Es muy difícil de poder comercializar su producto. Es una de las cosas que más nosotros ¿cómo podemos
llegar a un cliente que aprecie realmente lo que nosotros hacemos. Porque este no es un pisco o un vino que se vaya a vender en una botillería o en un supermercado cualquiera. Estos productos son para nichos más específicos, para gente que realmente sabe de gustar de un buen pisco y de un buen vino. Nosotros la única forma es poner un buen producto en el mercado. Y creo que ahí pudimos competir, no competir, pero por lo menos entrar en nuestro producto en el mercado. Porque de competir va a ser muy difícil, pero sí entrar nuestro producto en el mercado a través de un buen producto. Entonces nosotros usamos la palabra premium. Me dijeron, no se puede usar. Bueno, es problema mío si la uso. Pues. Entonces, porque si yo quiero usarla, usted no me puede negar o prohibir o usarla. Y yo usé la palabra premium. Yo fui uno de los primeros que le puse acá en el Valle premium. ¿Pero por qué le puse premium? Pensando en que tenía que la gente saber por qué yo estaba poniendo un producto de muy buena calidad. Tenía que ser un producto premium. Y que fuera reconocido primero por la gente y después fuera reconocido por una empresa como Catador, que me dijo, sí, realmente usted es un buen producto y tiene una medalla de plata. Como también mandamos los piscos al extranjero y fui reconocido como uno de los mejores piscos de Atacama en México. O sea, hay muchas cosas así como, pues como no son grandes historias, pero son como cosas así que distinguen, digamos, que tienen que ver con el consumo del pajarete. Está muy presente en todas nuestras historias. Es como algo habitual, pues. Como yo decía, las mistelas era algo como del cotidiano, el pajarete también, pues, y los borrachos y los curados también, y de ahí salen un montón de historias. Y nosotros sabemos hartas porque mi abuela también tenía una quinta, que es la que ahora está al lado. Esa quinta la hizo mi abuela. Después la continuó atendiendo mi papá, entonces de ahí yo escuché muchas historias. ¿Se acuerdan que decían que le echaban pedazos de carne, de burro y todo eso? Ah, claro. Antiguamente cuando hacían el pajarete y se le estaba picando así, echándose a perder, le colocaron una pierna de carne así y le sacaron la parte... Absorbía la acidez de la vinagrado que se estaba poniendo, o cuando se pica un vino, cuando se dice se pica, le echaban justamente la carne, dice mi papá, o una pierna, ese cuando era estanque grande le echaban una pierna de burro completa adentro. Claro, eso es lo que hacían, digamos que en vez de echarle química le echaban una pierna de carne y se le pasaba que se estaba picando el vino, entonces le da lugar a venderlo y no perderlo. No perderlo. Porque a la gente hay que educarla. Por ejemplo, pasaba gente. Ah, es el pajarete. ¿Y qué es lo que es el pajarete? Ahí uno tiene que estar con el discurso. Otros así, ¿saben? A lo mejor han andado bichineando. Y siempre tiene uno la costumbre cuando anda bichineando hablar en voz alta. Pues, decirle como que uno se la sabe toda. Oye, no, si ese... Ah, si el pajarete, no, si un vino que se hace en la cárcel. Un trago que se hace en la cárcel. Entonces yo tenía que tener la personalidad de llamar a esa persona y explicarle, porque a mí me dolía, me duele, de que diga que el pajarete se hace en la cárcel, ¿me entiendes? Entonces hay que explicarle, educar a la gente. Entonces es un trabajo, para mí es bonito. ¿Eso lo has escuchado en otros lados o fue un ejemplo nomás? ¿O era común de escuchar hacia la gente que no sabía? Hay mucho, yo creo que hay mucho, porque no lo escuché solamente de una persona, lo escuché de varios. En todo el tiempo que estuve trabajando en La Serena, lo escuché de varios. Y yo sé que hay mucho, incluso una vez fui a declarar por un evento que hubo aquí a la PDI en Copiapó, y ahí el funcionario de la PDI me preguntó mi nombre. Entonces le dije mi nombre y me dijo él a qué me dedicaba yo. Yo le dije, mire, soy ahora actualmente, le dije, soy pequeño agricultor, me estoy dedicando a hacer pajarete. Me quedo mirando, ¿estuviste en la cárcel tú? Pero yo no cachaba ¿por qué me hizo esa pregunta? No, le dije yo, ¿por qué? No, dijo, es que como así pajarete, pero no asimilé. No, le dije, si el pajarete es el vino que hacía Miami. Pero pasó. Y después lo escuché de personas en La Serena. Ahí yo dije, claro, el pajarete lo asimilan con el pajarito, con no sé, con un licor que hacen en la cárcel.
se celebraba la chicha, la chaya que le llamaban anteriormente. Vamos a la chaya. Y hacían cuarterolas de estas, así, de chicha. Así que toda la gente del campo venía, vamos a la chicha a tal parte y a jugar a la chaya. En febrero era la chaya. Hasta nosotros andábamos ya en la chaya ya, con las manos con harina tostada, de harina de la que encontramos por ahí, le poníamos en la cara a la gente, a los otros que estaban en la fiesta. Y a mí no me gustaba mucho la chaya, porque ya le veían los puros ojos a uno, ¿no? Le echaban harina por todas partes en la cara. No le gustaba igual iba. Ya no me estés echando chaya a mí, harina. La esquivaba yo. No, si al nene, a mí fíjate, el nene yo. Al nene no le gusta que le eche harina. Yo me ponía serio también. No, si hay que echarlo, miren, que están esquivándose. Esta es la famosa caña, se usaba antes, se hacía un hueco en la parte de abajo, entonces se metía en las pipas la caña y se llenaba este envase con vino y ahí se degustaba el vino. Entonces se iba probando en diferentes pipas. Entonces uno ahí encontraba una pipa que estaba mejor que la otra y toda la gente andaba con la caña. Entonces de ahí viene el dicho que ando con la caña, porque los viejitos andan todo el día degustando el vino. Y esta es la famosa caña. Cuando vinieron a construir la capela aquí, porque vinieron de Curicó, y para allá están acostumbrados a que usted le sirve un vaso así de vino y se lo mandan al seco. Y el vino para allá no tiene tanto alcohol como el pajarete, porque el pajarete aquí, el que hago, el SAE exige 14 gramos. Y ellos vinieron para acá, y aquí había un caballero que hacían pajarete, y se servían las cañas así, y un solo, tío, un tarro de salmón, oiga, se los mandan al tiro. Quedaban todos curados, oiga, y tenían que sacarlo en carretilla para acá. Y le daba por eso que están acostumbrados a los rovinos, el pajarete no, por ligerito los pilla. Man. Este caballero Reinoa, Juan Reinoa parece que era, y él tenía un chancho y al lado hacían vino. Entonces unas personas fueron a comprar vino, pero primero le dieron aguardiente al chancho con vino, lo curaron bien curado, y después cada cual pescó el chancho así de un brazo, de una manito, y el otro de otra, y como eran tres, y uno pasó donde don Juan Reinoa a comprar vino. Ya le vendió 5 litros de vino. Y pasaron los dos con el chancho ahí. El chancho venía curado. Que dijo don Juan Reinoa, oye, le dijo, o sea, que va curado el amigo ese. Era el chancho que los traían, pero bien cocido. Eso es lo que me contaron. Yo cuando llegué acá, don Jorge Toro, que en paz descanse, que trabajó conmigo, me contó eso. Don Waldo Gatica, que el viejo tiene más historias que no sé qué. Y él hacía un vino, un pajarete, pero no era tan buena calidad, pero era el que siempre tenía. Y le decían el dinamita, porque era como el pajarete de él era el dinamita. Y era conocido porque cuando ya nadie más tenía, a él le compraban. Y él le vendía a la señora, Elena se llama, Elena Santander. Y la señora le compraba el dinamita, el vino a él, o se lo fiaba. Y se lo pasaba, no sé, por una buena producción a ella. Y ella en su local lo vendía y los amigos lo invitaban a él para que le decían, ya, pues tú tenés cuenta ahí, podís pedir. Bueno, ya, decía, y se iban a tomar donde la señora Elena. Y tomaban harto, pues. Y decían, ya, Elena, anótamelo nomás. Entonces después, cuando él iba a cobrar el vino, decía, no, pues tío, pues que cuando usted vino, me pidió tantas jarras de vino, entonces yo pido tanto por las jarras de vino. Entonces él se le vendía 50, pero ella pedía 100. Entonces, al final, entregaba todo el vino que tenía y al final le quedaba debiendo a la sobrina, a Vilosita.
Esto lo tomaba el mismo, po. Y todos los años era lo mismo. Llegó una enóloga y dijo, no, si el vino, echarle agua, no le hace nada al vino. Y antiguamente alguien entraba a la bodega con las manos mojadas, o tomando agua o jugo, puta, casi los mataban. Pero era porque no sabía la gente que se podía echar agua. Si el agua es básicamente un 80% de agua. Sí, pues se hace arrope, se hace el pajarete blanco y el tinto, y de ahí viene el sueño dorado, como el sueño azul. Tal como el otro producto que mucha gente no lo conocía, usted lo ha escuchado, el ubate, es como una mermelada de uva, si es rico, si hay personas que acá lo hacían rico, oiga. Pero el ubate se ha perdido, casi nadie hace, oiga, ahora estaban haciendo algunos, si es bien rico. Oiga. De a poco probando cómo llegar a un grado que sea más o menos como cóctel, no fuerte, del licor de níspero. Y empezamos a producir de a poco. Después lo fuimos ampliando, sacando de otros frutos, de guayaba, de mango, de caqui, menta pastilla, la falta de tuna, o sea, estamos recién mejorando más. Se hacían de el sueño azul, que le llaman, que es la grimilla, los españoles le llaman la grimilla. El sueño azul le puso horcón quemado, que es jugo de uva con pisco. Y lo hacen así suavecito, no muy fuerte. Sí, mira, teniendo el alcohol se pueden hacer muchos otros que antiguamente también se hacían las mistelas, que por lo menos acá se han dejado de hacer. Es aguardiente que tú le echas, por ejemplo, al apio, a la ciruela. Hay un que se llama carmín, un árbol que da una flor y después salen las semillas. Y las semillas son como un poquito más chicas que el trigo, pero de color granate, que es igual a la beterraga. Y esas semillitas uno las echaba al agua o directamente con el alcohol, y te sale un trago de color beterraga. Y se le echaba una cantidad de alcohol, eso diluido, y una cantidad de almíbar, y que quedaba de unos 15, 20 grados. Bueno, muy bueno. Chacolí. Se hace con es como algo del desecho del pajarete. Los desechos de los orujos les echan agua caliente y los dejan ahí fermentar. Y de ahí sale el chacolí. El que se hace aquí. Yo no sé cómo es el que hacen más al sur. Mira, no sé, el chacolí es una cuestión que a mí no me queda entendido cómo es. Unos dicen que lo hacían del orujo, el pajarete, hacían el chacolí. Fui a España y el chacolí es un vino de una parte así como muy fino, muy especial. Entonces, no sé, pues cómo quedáis, cuál será el legal, pues. Nadie lo hace acá tampoco ahora. No, pues nadie lo hace. Pero era como una chicha en el fondo. Eso era el chacolí, como una chicha, con gusto a pajarete. La producción artesanal de estas bebidas alcohólicas, realizadas por campesinos y pequeños viticultores del Huasco Alto, representa una singular y específica tradición que se ha mantenido viva, con rupturas y persistencias, por más de 300 años a través del traspaso de los saberes entre generaciones. El pajarete antiguo era más bajo grado, era de 12 grados o de 8 grados, entonces era muy dulce. Entonces los viejitos antiguamente pensaban que el pajarete, mientras más dulce, era mejor. Entonces, al tener más dulzor, menos alcohol. Entonces, lo hizo un muestreo a todos los del valle y encontró que el pajarete antiguo tenía chancaca, azúcar, flor, aguardiente, porque lo sacaban de 8 grados y para llegar a los 14 grados le echaban aguardiente. Entonces, subían el alcohol y el dulzor se mantenía pues dulce el vino. Entonces, los enólogos lo explicaron que el vino
hay que tener un equilibrio entre el dulzor, la acidez y el alcohol. Y el pajarete antiguo tenía mucho ácido acético, que es el vinagre. Entonces, el dulce lo cubría. Entonces, la gente lo compraba, pero lo tenía un mes o 2 meses y se avinagraba el vino. Entonces, era por eso, porque los mosquitos entraban a la uva, avinagraban el vino, entonces el dulzor tapaba el ácido acético. Ahora es más higiénico, entonces el vino pajarete, al tener los 14 grados, baja el azúcar un poco y se mantiene los 14 grados. Entonces, no es tan dulce como el pajarete antiguo. Gente que todavía viene, no, yo quiero ese pajarete antiguo que aunque tenga borra, dice. Pero yo no me puedo desprestigiar. Una vez se llevó a Santiago, la enóloga llevó pajarete del antiguo para allá, lo encontraron sucio, porque en Santiago se está acostumbrado a ver los vinos transparentes. Por eso uno tiene que filtrarlo todo, que vaya impeque. Si nosotros remontamos, hay 2 tipos de pajarete que son distintos. El pajarete antiguo es un vino muy dulce, más o menos con 500 gramos de azúcar residual, entendiéndose era como un arrope, o sea, un vino muy espeso, muy rico, si nadie puede decir eso, era muy rico, incluso se jerezaba y se sentía olor a canela, yo lo sentía y todavía me siento como que siento ese olor a canela, era muy... Pero no todos los pajaretes llegaban a sentirse eso, porque la mitad, muchos se echaban a perder en el traspaso, o sea, se avinagraban, qué sé yo, pero el que lograba hacer un buen pajarete lograba sentirse ya a final de año un vino ajerezado, muy rico, pero muy dulce. Era un vino que a todo el mundo le gustaba, pero no todos se tomaban la botella. Esa es la diferencia, o sea, tú tomabas un cortito, entonces la botella en la familia duraba 1 año. A veces 2 años duraba, porque el que iba le daban así un vasito de regalo, un cortito como se decía, y eso era todo lo que se podía tomar, porque era tan empalagoso que era como un poquito menos que una ropa nomás, entonces era muy dulce, y por la cantidad de azúcar podíamos decir que era rico, pero no era fácil de tomar. Pero parece que lo sacaban más dulce, lo sacaban dulce, si hay vino que mucha gente todavía lo hace que les gusta dulce, tienen como 12, 13 grados, ¿no? Pues, si todavía hay personas acá que venden por pajarete y no tienen los 14 grados, y la enóloga una vez que me invitó para arriba, hay unas personas y le dijo, pero yo llevaba pajarete con 14 y el de ellos no lo tenía, pues le dijo, no, pues no lo ponga porque lo pilla el SA, lo va a trencarlo. Pues. Y siempre yo he tratado de poner las 2 cosas en claro, que el vino antiguo, como se hacía antes, es tan bueno como el que se hace ahora. Claro, para algunos lo dulce es más rico, pero lo dulce, las personas se toman un poquito y ya después no quieren tomar más, porque es muy dulce, ¿ya? Y yo, por mi experiencia comercial que tengo, porque yo estuve muchos años en Serena comercializando, y he hecho de los 2, y cuando no tengo compro y los vendo y los doy a degustar en un puesto que tenía en La Serena, de los 2 y de cuál vendo más. Pues el que vendo más es el que se está haciendo hoy en día. ¿Por qué? Por menos residual de azúcar y es más bebible. Pues. Y obviamente la gente, el turista que no lo conoce, el pajarete antiguo, le gusta pues, no le gusta el dulce. Pero la gente que es de acá, el que ha comprado siempre pajarete dulce, o alguna persona que se fue de acá, que viene nuevamente y viene a probar este pajarete, no, como dice que no es el pajarete que era antes. Obviamente que no es el mismo, ¿me entiendes? Porque tiene menos residual de azúcar y más grado de alcohol. Tiene 14 grados de alcohol el que hacemos ahora. Y el de antes tenía entre 11, 12, no tenía más. Y dulce total. ¿Y el de antes ya no se puede llamar pajarete? No. Así lo veo yo, pues generaron hartos problemas porque nosotros, si bien tratando de hacer un rescate de nuestras tradiciones,
un tema cultural y de identitario también con respecto a nosotros como comunidades agrícolas o algunos como comunidades descendientes de indígenas que se dedican a este tema, se sintieron pasadas a llevar porque ahora el producto que ellos hacen no es pajarete, es vino dulce. Y le estáis robando la identidad a la gente. Te estáis entrometiendo en un territorio donde no son claros, no son específicos, sino que más bien te trae las buenas nuevas. Nosotros venimos a ayudarlos. Pero yo creo que ese no es el objetivo que buscábamos nosotros. No queríamos una denominación de origen tan acotada, creo, por lo menos yo. Otros viejos sí, por una cuestión económica, de acabronarse con el título que no les corresponde. Hoy día, por un tema de la ley de alcoholes, ese vino, que es tradicional, que tiene toda la historia, no se puede llamar pajarete, se llama vino dulce. Hoy día es legal pajarete, el pajarete de ahora. Y yo no digo que es malo, pero es distinto. Es rico, pero es distinto. Entonces creo yo que un tema de justicia, el pajarete de hoy día le roba el nombre al pajarete antiguo, porque el verdadero pajarete es el antiguo, el vino dulce que le llaman. Entonces por la ley tiene que tener más de 14 grados o 14 grados. Y el pajarete antiguo no alcanza los 14 grados, tiene menos. Entonces ahí es un tema legal, administrativo. Yo creo que eso ha sido una injusticia, que es un atentado contra el patrimonio, así de simple. Creo que el pajarete antiguo es el verdadero pajarete. Así, comprendemos que brebajes como el pajarete, el aguardiente y el pisco resultan productos típicos vinculados al patrimonio agrobiodiverso, que aborda saberes sobre el uso y manejo de bienes naturales como la tierra, el agua, las parras, el paisaje y el territorio, así como a un patrimonio cultural inmaterial de prácticas técnicas y conocimientos tradicionales. En cuanto a brebajes típicos del Huasco Alto, tanto el pajarete como el pisco cuentan con tempranas denominaciones de origen que evidencian la particularidad y relevancia histórica de estos productos. Ah, sí, los impuestos son muy altos. El pisco paga el 50 más 1% de lo que tú produces para el Estado. Y cuando exportáis no pagáis eso. Eso es lo bueno. Pagáis los aranceles de exportación nomás al país que entra, lo que ellos te piden y eso, pero no pagáis IVA ni ILA, ninguna de los dos impuestos. Hoy estáis trayendo dólares, entonces le interesa que entren dólares y no, así que no te cobran impuestos por eso. ¿Y el pajarete tiene otro impuesto? Es más bajo, el 40% es para el pajarete. Es que es un trago, entonces tú veis que el copete es como el cigarro que te ponen, si tú consumes mucho te puede dar cáncer, eso es la misma cosa. Es por el alcoholismo, entonces por eso tienen impuestos más pesados. Nosotros no podemos competir con los grandes consorcios chilenos, que en el fondo uno de los grandes que son asociativas, pero en el fondo son grandotes, como Capel, Control, Malpaso, son cientos de empresas grandes que hay en Chile, medianas grandes. Nosotros era imposible competir con ellos. Antiguamente se entregaba la uva a Capel, toda la uva a Capel, pero los precios han estado malísimos, han llegado a pagar 80 pesos el kilo, cuando el kilo de sal está como a 500 pesos, y la sal era lo más barato que antes, en cosas era lo más barato que existía antes. Entonces ahora la uva sigue igual y las cosas han subido y la uva se mantiene igual en el mismo precio. Entonces hay que darle un fin a la uva, entonces hay que sacar pisco, aguardiente o pajarete más elaborado y salir a venderlo. El impuesto, eso fue un golpe bajo para nosotros. El impuesto, nosotros estábamos, no recuerdo bien si era
un 12, un 11% que pagábamos de impuesto por el vino, y hace el 2018 doblaron el impuesto. Y antes si antes pagábamos 12, ahora pagamos 32. Entonces, obviamente, nuestros márgenes de ganancia bajaron, y nosotros, para poder, como éramos 10 socios en el grupo productivo, para poder generar ganancias, para poder vender, teníamos que producir sobre 8.000 litros y vender los 8.000 litros para que nos generaran lucas por el trabajo que hacíamos. Y la verdad es que con suerte hacíamos 2.000 litros y con eso salíamos para atrás. Para exportar no hay impuestos, no se paga impuestos. Y por eso también llegan algunos alcoholes de afuera, como el vodka, a 2 lucas, a 3 lucas, porque no tienen impuestos. Pero aquí tenemos... Si el IVA más el ILA sería un 51%, si es que no me equivoco. O sea, bastante. Eso nos perjudica un poco bastante grande, diría yo. Un poco, no tampoco. Creo que para los pequeños productores o los... Sí, para los pequeños productores debería ser menor el tema del impuesto específico de los alcoholes. Aquí es bastante. El presente registro forma parte del proyecto Memorias sobre los brebajes patrimoniales del Huasco Alto, que ha tenido como propósito recopilar y difundir las historias y relatos de los pequeños y medianos viticultores del territorio acerca de la producción artesanal del pajarete y el pisco o aguardiente. El propósito ha sido registrar y relevar los testimonios y la memoria asociada al proceso de elaboración artesanal de los brebajes típicos desde la perspectiva y voz de sus propios cultores y cultoras.